amada Iglesia del Señor. Que la abundante paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que esté gobernando en cada uno de sus corazones. Vamos, hermanos, a recordar un momento la palabra del Señor, el consejo que el día domingo escuchábamos, esperando, hermanos, que el momento que estemos en este lugar, quiera Dios, hermanos, regalarnos de su gracia, de su bendición, porque los que estamos presentes, a lo menos eso piensa tu hermano, hemos venido a buscar una bendición de parte de Dios. Concédanos el Señor paz, quietud. Es cierto, el clima no nos favorece, hermanos, para poder estar de una manera tranquila, pero permita Dios, hermanos, que podamos el momento de estar en este lugar, estar, hermanos, con alegría, alabando el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 12, para la honra y la gloria del Señor Jesús, dice de esta manera: así que el que piense estar firme, mire que no caiga, sea para la honra y la gloria del Señor. Por favor, hermanos, acomódense un momento en sus asientos. Que Dios les pague, hermanos, a la reverencia que hacen de la palabra del Señor. Se encomienda tu hermano a vuestras oraciones para que no sea el hombre, mucho menos la carne, la que, hermanos, al estar al frente de vosotros pueda salir una palabra que, lejos de edificar, ofenda o destruya. Todo lo contrario, me permita el Señor que una palabra que salga sea, hermanos, para edificación, sea, hermanos, para alegría de nuestras almas. Es cierto, a veces no sabemos, ignoramos y desconocemos cómo se encuentran nuestros hermanos y hermanas cuando llegan a la casa del Señor. Y es por eso que tu hermano piensa que el que se para en este lugar debe de encomendarse mucho al Señor, y también la iglesia en una oración a apoyar al que habla, para que, hermanos, lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la honra y la gloria del Señor. Permita el Señor, hermanos, que en este momento entonces nos gocemos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro tema, hermanos, se titula La firmeza del cristiano. De eso vamos a platicar, de eso vamos a recordar, hermanos, porque ese fue el tema que nos habló el Espíritu de Dios el día domingo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ti, hermana joven. Vamos a hablar de ti, hermano joven, hermano casado, hermana señorita, hermana anciana. Vamos a hablar de todos nosotros, porque el tema, hermanos, es nuestra firmeza, la firmeza de un cristiano. Y yo creo que los que estamos acá, los que nos hemos reunido en esta noche, hermanos, en esta tarde, todos somos cristianos, ¿verdad? ¿Qué somos, hermanos? Así que vamos a hablar de nosotros, de nuestra firmeza como cristianos. A veces suele suceder que al llegar a nuestras casas, nuestro compañero, tu esposa, tus hijos, algunos por el estudio, otros por el trabajo, no pudieron estar presentes, hermanos, en este momento para escuchar la palabra del Señor. Y a veces, hermanos, salen las preguntas: ¿de qué hablaron ahora? ¿Cuál fue el tema que se tocó? Bueno fuera que dijera el hermano y la hermana: hoy se habló de mí. ¿Cómo? ¿De quién se habló? Porque a veces, hermanos, el pensamiento de nosotros, hablando individualmente, cuando la palabra del Señor sale, ¿en quién nos acordamos? ¿De quién nos acordamos? No sé si se hace entenderte, hermano. ¿De quién nos acordamos? A veces nos acordamos del hermano o de la hermana, y cuando sale una exhortación, oh, esto va para, oh, esto lo están diciendo por. Qué bueno sería que cuando nos pregunten ¿de qué hablaron ahora? Respondiéramos, hermanos, y dijéramos: hoy se habló de mí. El Espíritu de Dios se acordó de mí, y esto dijo para mi alma. ¿Sí, hermanos? ¿Fuera bueno tener ese pensamiento? Con la ayuda del Señor, hermanos.
Vamos a recordar entonces lo que es la firmeza del cristiano, de nosotros, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Pero para poder identificar esto, hermanos, vamos a preguntarnos qué cosa es firmeza. La firmeza, hermanos, según lo que se hablaba el día domingo, firmeza es estabilidad. ¿Qué cosa es? Es estabilidad, es seguridad, es fortaleza, solidez, constancia, perseverancia, persistencia, continuidad, insistencia, duración, tenacidad y consistencia, para la honra y la gloria del Señor. Así que como vamos a hablar de nosotros, un hermano que está firme es un hermano estable. ¿Sí, hermanos? Una hermana que está firme en su fe es una hermana ¿cómo? Estable. Es un hermano seguro, tiene fortaleza, es fuerte, es sólido, es constante, es perseverante, persiste. Hermanos, tiene continuidad, continúa, hermanos, nunca se estanca, insiste, es duradero, es tenaz y también, hermanos, es consistente. Eso es un hermano y una hermana, ya sea joven, ya sea anciano, ya sea casado o de mediana edad. Eso es un hermano firme como cristiano, como hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entendiendo entonces lo que es firmeza, vamos, hermanos, a preguntarnos lo siguiente: ¿qué cosa es la firmeza de un cristiano? Porque si hablamos, hermanos, en lo que es firmeza, es importante que entendamos entonces qué cosa es la firmeza, pero dentro de un cristiano, en la vida de un cristiano. ¿En la vida de quién? Y decimos que nosotros somos ¿qué cosa? No los escucho. Decimos que nosotros somos ¿qué? Somos cristianos, somos hijos de Dios. Pero ¿qué cosa es la firmeza de un cristiano? Tu hermano pone, hermanos, acá en unas palabras. Yo sé que hay hermanos que pueden opinar de una manera distinta. Y hermanos, sí se puede, sí se vale, hermanos, porque lo importante es que comprendamos qué cosa es, hermanos, la firmeza, pero de un cristiano. Porque habrá quien será firme como hombre, como mujer. Habrá quien, hermanos, será firme en su trabajo, en su carrera, en su profesión. Pero vamos a hablar de nuestra profesión como cristianos. La firmeza de un cristiano, decía el Espíritu de Dios el día domingo, no es un don que viene de Dios. Vamos a ver, ¿no es qué cosa? ¿La firmeza es un don de Dios? Decía el Espíritu de Dios, no es un don que viene de Dios. Entonces, ¿estará bien, hermanos, que yo como cristiano le pida al Señor el don de la firmeza? ¿Sí o no? ¿Estará bien que yo le diga al Señor, que yo le pida al Señor, Señor, dame el don de la firmeza? ¿Estará bien? No, porque la firmeza no es un don de Dios. Entonces, si no es un don de Dios, ¿qué es entonces? La firmeza es una demostración. ¿Qué cosa es la firmeza? Es una demostración. Es la demostración de las actitudes, de mis actitudes como cristiano. Eso es firmeza. La firmeza de un cristiano es la demostración de las actitudes. Y, hermanos, pone tu hermano, a lo menos es lo que yo pienso, la firmeza, hermanos, es el resultado de nuestra fe. ¿Sí, hermanos? ¿Estará bien tu hermano? Porque si nos equivocamos, hermanos, aquí es el lugar para corregirnos. ¿Sí, hermanos? ¿Podrá ser la firmeza del hermano una demostración de su fe? ¿Será el resultado de su fe? ¿Un hermano con poca fe será muy firme? ¿Un hermano con mucha fe será muy firme? En la medida que nosotros tengamos fe, así es nuestra firmeza. Bendita sea la gracia del Señor. Pero hagámonos una pregunta: ¿por qué desea Dios que nosotros estemos firmes? Pregunto, ¿desea Dios que estemos firmes? ¿Querrá Dios
que yo como joven, que como señorita, que como hermana casada, como esposa, como madre, o como anciana, o como hermanos, padre de familia que eres o somos? ¿Por qué quiere Dios que estemos firmes? Pero vuelve a repetir tu hermano, no nuestra firmeza, hablando en el sentido físico, material. Estamos hablando de nuestra firmeza, ¿como qué cosa? Como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes. Porque el hermano podrá ser un muy buen padre de familia, pero hay ocasiones en que su relación con Dios, ¿cómo está? La hermana podrá ser muy buena trabajadora, allá, hermanos, en su trabajo, pero su relación con Dios, ¿cómo estará? Por eso estamos hablando de la firmeza del cristiano. Bendita sea la gracia del Señor. Pero estamos preguntando por qué desea Dios que nosotros estemos firmes. Porque dice, solo estando así, firmes en nuestra fe, vamos a poder salir adelante. Pregunto, ¿que acaso hay luchas? No sé si me hago entender. ¿Tiene luchas el cristiano? ¿Hay pruebas? ¿O no sufre el cristiano? No, es que ser cristiano es todo felicidad. Desde que yo me hice a la fe, desde que yo soy hijo de Dios, desde que yo voy a la luz del mundo, todo es color de rosa. ¿Así? Pregunto, ¿vienen pruebas? ¿Vienen vicisitudes? ¿Aflicciones? ¿Tristezas? ¿Amarguras? ¿Quebrantos? ¿Pesares? ¿Todo eso lo padece un cristiano? ¿Por qué entonces quiere Dios que estemos firmes? Porque, hermanos, cuando llegan las pruebas, las tribulaciones, las angustias, los pesares, hermanos, las persecuciones y todo, hermanos, lo que tenga que ver con la destrucción de nuestra fe, hermanos, si el hermano no está firme, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a poder seguir? ¿Sigue o no sigue? Y si de repente, hermanos, bueno, a lo mejor no sea este el caso, pero si de repente dentro de la iglesia del Señor hay discordia entre los hermanos, pregunto, ¿el hermano que no está firme podrá seguir adelante? ¿Podrá caminar? Y si de momento, hermanos, llega la exhortación por causa, hermanos, de nuestra debilidad como carne, como hombres, como mujeres que somos, hermanos, si a veces por esas debilidades llega la exhortación y si no estamos firmes, pregunto, ¿aún la exhortación podrá, hermanos, hacernos daño? Sí, hermanos. Por eso quiere Dios que estemos firmes. Y la firmeza es el resultado ¿de qué cosa? De nuestra fe. Ya sabemos qué es lo que es firmeza, pero vamos a preguntarnos ¿qué clase de firmeza tengo yo? Porque, hermanos, en la medida que nosotros demostremos nuestra fe, así, hermanos, será nuestra actitud. Un hermano con actitud negativa, ¿estará firme en el Señor? Es que todo me sale mal, ¿está firme en el Señor? Nada funciona, ¿está firme en el Señor? No voy a poder, ¿está firme en el Señor? Vamos a salir adelante, ¿es estar firme en el Señor? Pregunto a mis hermanos, ¿eso sí es estar firme? Porque ¿cómo está su fe? Hermanos, está creciendo. Es una fe madura que comprende y sabe ubicar bien qué cosa. Bendita sea la gracia del Señor. ¿Por qué desea Dios entonces que estemos firmes? Porque solo firmes vamos a poder, hermanos, a salir adelante en todas las pruebas, las luchas, las tentaciones y las adversidades que atentan en contra de nuestra salvación. Decimos, ser cristiano no es vivir, hermanos, en una vida lejos de conflictos. Ser cristianos no es vivir en una vida lejos de tribulaciones, es todo lo contrario. Dijo el Señor Jesucristo en el libro de San Juan 17, en algunos versículos adelante dice, no te ruego que los quites del mundo, sino ¿qué cosa? Que los guardes del mal. En el mundo tendréis ¿qué cosa? Entonces ese es, hermanos, nuestra vida como cristianos. Vamos a tener aflicciones y Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos firmes. Ha pasado una santa cena. ¿Ha pasado qué cosa? Acaba de terminar, hermanos, una fiesta increíblemente preciosa. No hay otra igual. Muchos de mis hermanos que están acá fueron, hermanos, allá a donde se celebró, hermanos, de una manera física, y allá estuvieron oyendo palabras de Dios. Y si les preguntamos, oiga, hermano, ¿cómo le fue? ¿Qué van a decir?
¿Qué van a decir los hermanos? No, pues sí, ahí estuvo. Sí, estuvo bonito. ¿Así nomás? ¿O será, hermanos, que van a comenzar a hablar con lujos de detalles? Vivimos esto, y esto, y esto también, y escuchamos esto. Y hay otros hermanos que estando en aquel lugar, a lo menos ha platicado tu hermano con algunos de ellos, dicen, yo no sé, pero yo no me sentía tranquilo si no miraba al varón de Dios. Hasta eso procuraban los hermanos, ver, hermanos, la presencia física del apóstol de Jesucristo. Ha pasado una fiesta, hermanos, muy hermosa, y decía el Espíritu de Dios, gracias a Dios en su siervo hemos quedado libres. ¿Cómo? ¿Cómo hemos quedado? Solo los que fueron, solo los que estuvieron allá, solo los que fueron a Guadalajara a celebrar la Santa Cena allá con el varón de Dios, solo ellos quedaron libres. O también los que nos quedamos, ¿también quedamos libres? Todos hemos quedado libres. ¿Para qué? Para servir a Dios. Libres para trabajar por nuestra alma. Libres para glorificar a Dios. Libres, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Porque aquella culpa, hermanos, que sentíamos, aquella culpa que nos acusaba, hermanos, y que nos decía, tú estás mal, ¿qué hizo el varón de Dios con ella? ¿Sí se recuerdan, mis hermanos, qué hizo el varón de Dios? ¿Qué hizo el varón de Dios con nuestras culpas, hermanos? ¿Nos ha perdonado? ¿Nos las ha quitado? ¿Nos ha limpiado? Bendita sea la gracia del Señor. Y habiéndonos limpiado, purificado, santificado, lavado, hermanos, con esa palabra de justicia que Él tiene, nos ha hecho libres para poder servir al Señor. Ahora, ¿en qué desea el siervo de Dios que nosotros permanezcamos? En esa libertad. Que sigamos en esa libertad que Él nos ha dado. Pero si hubo alguien que no está libre. Pregunto a mis hermanos, ¿habrá alguien que no está libre? Porque la oración del varón de Dios fue con acepción de personas. Pregunto a mis hermanos, ¿la oración del varón de Dios hace acepción de personas? ¿Hizo el varón de Dios acepción de personas en su oración? ¿A quién excluyó? ¿A quién dejó afuera? ¿Por quién no oró el varón de Dios? Dice mi hermana, por el que no quiso dejar, ¿qué cosa? Por el que no quiso dejar el pecado. Sencillo. Por eso, por él y por ella no oró el varón de Dios. Aunque sea joven, aunque sea anciano, aunque tenga 5 hijos, por él no oró el varón de Dios. Sí, hermanos, y fue muy claro. Mi oración es por aquellos que avergonzados y arrepentidos buscan de Dios una oportunidad y que quieren dejar esa vida que llevaron y ahora continuar libres. ¿Pero para qué? Ahora, en eso quiere el varón de Dios, que nosotros estemos firmes en esa libertad. Bendita sea la gracia del Señor. Por eso, hermanos, el Espíritu de Dios nos ha hablado, hermanos, de este tema. Porque puede ser, hermanos, de que habiendo pasado escasos días, hoy estamos, hermanos, exactamente a 1 de septiembre. ¿Cuánto tiempo ha pasado de una Santa Cena? Muy poco, hermanos. Muy poco. Y pregunto a mis hermanos, ¿esa libertad ya se perdió? ¿Ya se perdió esa libertad? ¿Cómo la vamos a demostrar? ¿Con nuestras palabras? ¿Vamos a demostrar, hermanos, que somos libres? ¿Con nuestras palabras vamos a demostrar que somos libres? Yo creo que sí, hermanos. Porque, hermanos, cuando un hermano no dice gloria a Dios, no glorifica el nombre del Señor, es porque no está libre. No sé si se equivoca tu hermano. Cuando un hermano no glorifica a Dios, ¿es porque está libre? ¿O sigue, hermanos, encerrado? ¿Sigue preso? ¿Sigue esclavizado, hermanos? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? ¿Creen, mis hermanos, que hoy estará el Espíritu de Dios con nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Allá atrás se va a escuchar un amén. Allá atrás se va a escuchar un gloria al Señor. Aquí adelante ya no se diga.
Es porque hay ¿qué cosa? Hay libertad. Con nuestras palabras podemos demostrar que estamos libres. ¿Vamos a demostrar nuestra firmeza? Y pregunto, ¿y con nuestros hechos? Porque si las palabras convencen, ¿los hechos qué hacen? ¿Qué hacen los hechos, hermanos? Si las palabras convencen, los hechos arrastran. Bendita sea la gracia del Señor. ¿En qué debe de estar firme el cristiano? Decía el Espíritu de Dios el día domingo, en 4 aspectos. ¿En qué debe de estar firme el cristiano? En lo que piensa. Pregunto, ¿la manera en que pensamos demuestra nuestra firmeza? ¿Demuestra, hermanos, cuán firme es nuestra convicción? Sí, hermanos. Un hermano y una hermana que piensa negativo, ¿estará firme? Que piensa, hermanos, solo debilidades, solo desgracias, solo, hermanos, tribulaciones, pesimismo, conflicto, tristeza, dolor, quebranto, humillación. Pregunto, ¿estará firme en el Señor? No, hermanos. ¿Se parecerán estas palabras a las que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Se parecen? No, hermanos. Entonces el cristiano debe estar firme en lo que piensa. Debe de estar firme en lo que siente. Pregunto, ¿también en nuestros sentimientos podremos demostrar firmeza? Sí, hermanos. Seguir siempre, hermanos, sintiendo esa alegría por lo de Dios, esa felicidad por lo de Dios. Pero habrá por allí alguno que habrá venido esta tarde y estará diciendo, ¿a qué horas va a terminar el hermano? Porque yo ya me tengo que ¿qué? Pregunto, ¿cómo estarán sus sentimientos? ¿Estará feliz? ¿Estará contento? ¿Estará alegre de estar en la reunión de los hijos de Dios? No, hermanos, no lo está. Y si con esa actitud venimos, en vano vinimos y a tinieblas, ¿qué cosas? Y a tinieblas nos vamos. Pero gracias a Dios, de esos hermanos no vinimos ahora, ¿verdad? Porque los que estamos aquí, decíamos al principio, vinimos a buscar ¿qué cosa? Una rica bendición. Y yo estoy seguro, hermanos, que nos vamos a ir con la bendición de Dios. Bendita sea la gracia del Señor. Entonces, en los sentimientos se puede manifestar la firmeza. ¿Y en nuestros hechos? ¿Cómo son los hechos del hermano? Firmes. Pero cuando decimos firmes, es, hermanos, que nuestros hechos son ¿cómo? Constantes, repetitivos. Son, hermanos, de uno tras otro. El hermano no, hermanos, desaprovecha cualquier oportunidad para servir a Dios. Sus hechos demuestran su firmeza en lo que cree, en lo que siente y, hermanos, en lo que está haciendo. Porque dice el hermano, esto es para el Señor y es para mi alma. Bendita sea la gracia del Señor. Entonces, en nuestros hechos se manifiesta nuestra firmeza. ¿Y en nuestro servicio? ¿De acaso, hermanos, será importante también que a la hora de servir lo hagamos con una sincera firmeza para con Dios? Porque habrá quien, hermanos, que estará sirviendo en la iglesia, pero ¿para qué? ¿Sí habrán de esos hermanos? ¿Sí habrán de esas hermanas? No, hermano, pero es que eso solamente se da en los jóvenes. ¿Sí, hermanos? ¿Solamente en los jóvenes se da el servirle al loco? ¿O se podrá dar también en el hermano casado? ¿Y en el hermano antiguo? Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro servicio al Señor? Sincero, firme, hermanos, pero con la convicción concreta, hermanos, de que lo que se está haciendo no es para agradar al hermano, ni a la hermana. ¿Es para agradar a quién? Bendita sea la gracia del Señor. El Señor nos ayude, hermanos, para que a la hora, hermanos, de pensar en nuestra firmeza, porque ¿de quién estamos hablando esta tarde? ¿De quién estamos hablando en esta tarde? En esta tarde estamos hablando de tu firmeza, hermano, de mi firmeza, de nuestra firmeza como cristianos, como hijos de Dios. Bendita sea la gracia del Señor en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestros hechos y en nuestros servicios se manifiesta nuestra firmeza delante del Señor. Y decíamos al principio que firmeza es estabilidad, firmeza es seguridad, es solidez, constancia, persistencia, consistencia y las otras más detalles que estábamos mencionando.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero dirá algún hermano o alguna hermana que ha venido en esta tarde: hermano, está bonito esto, ¿verdad? Sí, se está hablando de la firmeza, se está hablando de que así debe de ser, pero ¿cómo le podemos hacer, hermano? ¿Cómo le podemos hacer, hermanas, para seguir firmes? ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos, para seguir firmes en lo que el Señor quiere? Pregunto, ¿habrá alguna forma de hacer para poder seguir firmes? Solamente el que piensa negativo dirá: no creo que esto ya tenga qué cosa. Yo creo que esto ya no tiene remedio. Solo el que piensa ¿cómo? Negativo. Pero el que piensa, hermanos, positivo y piensa que el Señor es su ayuda, ¿qué va a decir? ¿Sí se puede? Sí se puede. 5 pasos para mantener la firmeza son los que tu hermano quiere compartir con la bendita iglesia del Señor. 5 pasos para poder mantener la firmeza y seguir firmes en lo que el Señor quiere de nosotros. Pregunto a mis hermanos, si tu hermano se equivoca, por favor, hermanos, corrijamos con la ayuda del Señor. Evitar las malas amistades podrá ayudarnos para seguir firmes en el camino del Señor. ¿Sí, hermanos? Que nos alejemos un poquito de esas amistades que nos dicen: vamos al cine, vamos al baile, a fumar drogas, a pelear, a hablar. Pregunto, ¿evitar esas amistades, hermanos, podrá ayudarnos para mantenernos firmes en el camino del Señor? Evitar las malas conversaciones servirá también para seguir firmes en el camino del Señor. ¿Qué va a hacer entonces el hermano cuando comience a escuchar ese tipo de conversaciones que, lejos de edificar, ¿qué hacen? ¿Qué va a hacer el hermano? ¿Va a seguir? ¿Va a continuar? ¿Qué va a hacer el hermano? Se va a apartar. Y si te preguntan: oye, fulana, así acá entre nos, solo tú y yo lo vamos a ¿qué? ¿Y tú qué dices de esto y de esto y de esto? ¿Qué va a hacer el hermano? Sabio, que sabe, hermanos, que esa conversación no lo va a llevar, hermanos, a nada bueno. ¿Qué va a hacer el hermano? ¿Lo va a evitar? Entonces, evitar las malas conversaciones y las malas amistades puede servirnos para mantenernos firmes. Sí, hermanos. ¿Qué más? Asistir más a las oraciones nos ayudará a seguir más firmes. ¿Crees, hermanos, que servirá? Seguir, hermanos, viniendo a las oraciones. Es que, hermano, yo no puedo por mi trabajo. ¿Trabajas 24 horas, hermana? Pregunto a mis hermanos, ¿trabajamos 24 horas? Los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿trabajamos? A veces nuestros horarios serán de 8 o de 10 horas, hermanos, en el día, pero queda un espacio. ¿Y cuántas oraciones hay, hermanos, en el día? ¿Podríamos venir a la oración de 5? ¿Podrá venir el hermano a la oración de 9? No, hermano, pero esas oraciones solo son para las hermanas. ¿Quién dice que la oración de 9 es solo para las hermanas? Es para todo aquel que tiene necesidad de Dios. Es para aquel que quiere seguir firme en el camino del Señor. Asistir más a las oraciones puede ser útil, hermanos. También procurar, esforzarnos, hermanos, luchar por, hermanos, hacer obras que agradan a Dios, podrá ayudarnos a seguir firmes. Es que a mí no me toman en cuenta, hermano. A mí el hermano nunca me ha dado una bendición. A mi hermano nunca me han dicho que haga esto. Pregunto, ¿es necesario? ¿Será necesario que nos estén diciendo: hermano, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, para ganarnos una bendición? No, hermanos, el que quiere ganarse las bendiciones, ¿qué hace? Hermano, aquí estoy a la orden. ¿Para lo que qué? Ese hermano y esa hermana que hace eso está demostrando que desea seguir firme en el camino del Señor. Y también, hermanos, no sé, a lo mejor sea un pensamiento nada más de tu hermano, pero es lo que tu hermano cree. ¿Crees tú, hermano, que leer más la Biblia podrá ayudarnos a estar firmes en el camino del Señor? ¿Creen, mis hermanas, que leyendo más la Biblia nos podrá ayudar a seguir firmes en el camino del Señor? Yo creo que sí, hermanos.
A lo menos es lo que tu hermano cree. Que si leemos más la Biblia, nos apartamos de las malas amistades, de las malas conversaciones, asistiendo más a las oraciones y procurando hacer obras agradables a Dios, estas 5 formas nos van a ayudar a seguir firmes en el camino del Señor. Bendita sea la gracia del Señor. Vamos, hermanos, a leer el último versículo, hermanos, para poder despedirnos. ¿De quién estamos hablando en esta tarde? Estamos hablando de mí. Estamos hablando de ti, hermana. De ti, hermano. Del hermano que está allá atrás. De la hermana que está allá atrás. De ella estamos hablando. Pero estamos hablando de su firmeza. De mi firmeza. De nuestra firmeza como cristianos. Como hijos de Dios. El varón de Dios nos ha hecho libres y quiere que permanezcamos en esa libertad. Primera de Corintios capítulo 13, el versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sea esto para la honra y la gloria del Señor. 1 o 2 palabras sirvan, hermanos, para el beneficio de nuestra alma, en el nombre de Jesucristo. Los invito, hermanos, a que poniéndonos de pie, vamos, hermanos, a entonar una alabanza para despedirnos de la casa del Señor. No nos vamos de Dios, no nos vamos del Señor, porque Él va con nosotros. Esta, hermanos, reunión aquí concluye. Pero, hermanos, la gracia del Señor nos acompañe en el nombre de Jesucristo. 502 de nuestros himnarios, vamos a entonar esta alabanza. Y el que tenga a bien y el que pueda y traiga esa disposición de echar, hermanos, una ofrenda de amor, lo haga, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Tengo un refugio en la roca abierta, seguro amparo en la tempestad. Y Jesucristo mi alma alienta, y si hay peligro, su paz me da. Entonemos esta alabanza y que sea para la honra y la gloria del Señor. Su paz me da, la roca es firme y permanece, y aunque ruja la tempestad, será seguro mi escondedero. Su lugar pobre estar. Sea para la honra y la gloria del Señor. Que nuestra alabanza, hermanos, que le hemos entonado al Señor, sea Dios el que la haya recibido. Hermana, hasta allá donde estás tú. Aquí, hermanos, a donde estás tú. Quizás, hermanos, nosotros no sabemos lo que te está pasando. A veces ignoramos las luchas que tienes. A lo menos tu hermano desconoce tu tristeza, la tribulación que te trajo. Yo quiero orar por ti ahora. ¿Sí podemos orar los unos por los otros? Vamos orando, hermanos, en esta tarde, para pedirle al Señor que nos haga firmes, que bendiga a los hermanos. Hermano, ¿pero de quién habla? No lo sabemos. Pero a lo mejor hay hermanos con tribulaciones y han venido de Dios buscando su auxilio. Vamos a decirle al Señor que lo bendiga, que los ayude, que si, hermanos, en esa mente ya no hay otra salida más que la tristeza, ponga el Señor la solución. Que Dios bendiga a los matrimonios, que Dios bendiga a los jóvenes, a los hermanos casados, a las familias, que el Señor les saque adelante. Hagamos nuestra oración orando los unos por los otros, invocando el nombre de Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el reino de los cielos, delante de tu presencia santísima, para suplicarte, Padre,
Padre celestial, de ti la respuesta a la tribulación, haz que más firme tu vida. Que todo sea para la honra y la gloria del Señor. Esperando, hermanos, que nuestra oración la haya recibido nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios los bendiga, hermanos. Mi deseo es que la paz y la gracia del Señor Jesús vaya en sus corazones. Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito amor.